Hola, muy buen día a todos. Mi nombre es Cuauhtémoc Mota Espinosa. Actualmente estudio en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Y antes de iniciar, me gustaría agradecer al comité organizador por la oportunidad de presentar este trabajo, el cual se titula Aberraciones esféricas en óptica y la búsqueda de su eliminación por medio de espejos parabólicos, que se realizó en la colaboración del doctor José Didino García Aguilar y la maestra Ariana Herrera Roldán. El objetivo de este trabajo fue realizar un estudio teórico de los espejos parabólicos y posteriormente con los resultados de dicho estudio, el poder compararlos con los tradicionales espejos esféricos que se estudian actualmente en los cursos universitarios y ver qué ventajas hay de los espejos parabólicos sobre los espejos esféricos. Para ello nos servimos de una metodología que consistió en tres estudios, cada uno más generalizado que el otro o que el anterior. En este caso, el primero pues se realizó mediante el simulador GeoGebra, que nos permitió trazar ciertas gráficas y darnos una idea del comportamiento de un perfil parabólico. Posteriormente lo generalizamos con expresiones en geometría analítica y un tratamiento más analítico, y posteriormente el estudio de los espejos parabólicos mediante un tratamiento algebraico que usó una herramienta más avanzada de cálculo y de geometría plana. Para el primero, que es el estudio de los espejos parabólicos mediante GeoGebra, se propuso una parábola de tipo y de x igual a x cuadrada. Hay que resaltar que las cantidades y las ecuaciones para simular pues son propuestas por uno mismo. Entonces, primero se consideró un perfil parabólico de ese tipo, que está marcado en verde. Posteriormente se consideró un rayo incidente, que es el marcado en rojo, que cabe resaltar que es paralelo al eje de simetría de la parábola que estamos viendo y que va a tener como ecuación x igual a 1. Es decir, que el punto de incidencia de la parábola y el rayo reflejado, donde se encuentran, pues va a tener abscisa 1. Ahora bien, del cálculo diferencial nos ayudamos un poco y encontramos fácilmente que la ecuación de la recta tangente a la parábola en el punto de incidencia es m1, que es igual a 2. Por lo tanto, la ecuación de la recta normal a la parábola en dicho punto también va a ser el recíproco negativo de la pendiente que encontramos, es decir, m2 igual a menos un medio. Igualmente, por geometría analítica sabemos que la ecuación entonces de la recta normal pues va a ser y2 igual a menos un medio de x más 3 medios. Una vez que nosotros encontramos la ecuación de la normal, por una herramienta de GeoGebra es fácil el medir el ángulo de incidencia, en este caso, para este caso particular, entre el rayo incidente, que es el rojo, y la normal, como lo haríamos en un problema tradicional de óptica, y nos da que es de aproximadamente 63.49 grados. Ahora bien, lo que sigue es construir esta recta morada que va a representar al rayo reflejado, y por óptica nosotros sabemos que rayo incidente y rayo reflejado en un espejo pues son el mismo, ¿no? Entonces construimos esta recta que también va a tener un ángulo con la normal de 63.4349 aproximadamente, y entonces la prolongamos. GeoGebra nos dice que el punto de incidencia, digo, sí, pues sí, el punto de incidencia, el punto de eh, intersección del eje de las Y's, que es este de aquí, con el rayo morado o el rayo reflejado, pues va a ser de 0,0.2500. Nótese que este punto es precisamente el punto donde tiene foco la parábola. Quiere decir que para este caso particular nosotros encontramos que el foco óptico y el foco geométrico de esta parábola están situados en el mismo lugar. Siguiente estudio, los espejos parabólicos mediante un tratamiento analítico. Se siguió análogamente a como se siguió en el caso anterior, solamente que aquí nos atrevimos a plantear ecuaciones más generales. Véase que la parábola que estamos empleando es una de tipo x cuadrada sobre 4p, y consideremos un punto de incidencia, este de aquí, como un punto A, B, así tal cual, A, B. El rayo incidente pues va a tener ecuación x igual a, y igualmente por el cálculo nosotros sabemos que la pendiente 1, que es la pendiente de la tangente en el punto de incidencia, va a ser A sobre 2P, evaluando. Por lo tanto, la tangente de θ, que va a ser la pendiente de la recta normal a la parábola también en el punto de incidencia, va a ser el recíproco negativo, menos 2P sobre A. Ahora bien, si nosotros decimos
que M3 es la pendiente del rayo reflejado, marcado en color negro, y por una fórmula de geometría analítica tenemos la tangente del ángulo de incidencia y del ángulo reflejado, porque son el mismo, entonces podemos despejar la pendiente 3 y nos queda M2 más la tangente del ángulo incidente sobre 1 menos M2 por la tangente del ángulo incidente. También notemos otra cosa. Seguimos con los cálculos aquí. Notemos que el ángulo incidente es el ángulo que forma la normal con el eje de las abscisas menos pi medios. Esto nos lleva a este resultado de M3, y entonces, dado que queremos encontrar esta M3 con el punto A, B, es decir, la recta que tiene, digamos, pendiente, perdón, M3, y más aparte evaluado en el punto A, B, entonces nos queda que Y3 es igual a cuadrada sobre 4P, lo cual finalmente nos dice que Y3 es igual a P en este caso. Quiere decir entonces que la posición de intersección, cuando yo llevo la intersección de esta recta al eje de las ordenadas, el punto de intersección del rayo reflejado con el eje de las ordenadas, también va a ser el punto donde tiene foco la parábola. Quiere decir entonces que tanto foco óptico como foco geométrico coinciden, y era lo que esperábamos, pero ahora ya es un caso mucho más general que el anterior, con expresiones más generales. Finalmente, tenemos el estudio de los espejos parabólicos mediante un tratamiento algebraico. En este caso se empleó un poco más de geometría para poder ver qué está sucediendo. Notemos que el ángulo QFP, es decir, este ángulo de aquí, pues es 2θ, θ siendo el ángulo de incidencia con respecto a la normal, y entonces nosotros podemos deducir que la tangente de 2θ pues va a ser x, que es esta distancia de aquí, sobre f menos y, siendo f la posición de este punto, f mayúscula, y y la distancia que hay de aquí hasta acá, del origen al punto Q. Eso nos dice el diagrama. Despejando, pues me queda que f es igual a y más x sobre la tangente de 2θ. Por una propiedad del ángulo doble de una tangente, nosotros sabemos que tangente de 2θ es 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente cuadrada, y entonces, empleando la definición de derivada, llegamos a que el foco está posicionado en la función y más x por 1 menos la derivada al cuadrado del perfil sobre 2 veces la derivada, que si bien, para el caso que estamos estudiando, nos lleva justamente al mismo resultado de los estudios anteriores. El foco de la parábola y el foco óptico están situados en el mismo punto. Eso tiene consecuencias interesantes. Para poderlas ver, primero nosotros tenemos que ver de dónde surgen las aberraciones, tanto de espejos esféricos como parabólicos, y posteriormente compararlos. En primer lugar, consideremos las de tipo esférico. Por la ley de cosenos, nosotros sabemos que podemos expresar el radio al cuadrado, siendo el radio del espejo esférico, y siguiendo este pequeño diagrama, llegamos a que 4p cuadrada por el coseno cuadrado del ángulo de incidencia me lleva a que la posición del foco va a estar denominada como r sobre 2 coseno de θ. Por lo tanto, perdón, esta es la distancia focal. La distancia del foco ahora sí, entonces me dice que va a ser r por 1 menos 1 sobre 2 coseno de θ, ¿vale? Porque f, que es esta de aquí, va a estar dado como el radio completo menos la f que está acá. Entonces, por una expansión en serie de Taylor, nosotros llegamos a que f es aproximadamente un medio de r, que es lo que nos enseñan en óptica. La posición del foco en un espejo esférico está aproximadamente a un medio del radio. Por lo tanto, ahora bien, de tipo parabólico, vamos a considerar que el rayo que está incidiendo ya no está paralelo al eje de simetría de la parábola, sino que está desviado a un ángulo delta. Con este ángulo delta, nosotros podemos ver que la posición del foco va a ser la función o la expresión para el perfil más x sobre la tangente de 2θ más delta. Como podemos ver, aquí ya existe cierta dependencia del ángulo θ, de la posición del foco, perdón, con respecto al ángulo delta, como ocurre acá. Acá, para las aberraciones esféricas, depende del ángulo θ. En este caso, depende del ángulo delta.
Es decir, en ambos casos la aberración se da porque existe ya la dependencia de otro parámetro. Ya no es una cantidad fija como lo era al ser el foco óptico y el foco geométrico iguales. Entonces, a continuación mostramos las comparaciones. Este es un espejo parabólico sin aberración. Existe el caso, que es el que estudiamos anteriormente, cuando los rayos incidentes son paralelos al eje de simetría. Y aquí está. La imagen se concentra en este solo punto. Está el que tiene aberración. En esta parte se puede mostrar la aberración, se ve. Cuando los rayos ya están desviados, aún lleguen paralelos. Y posteriormente la aberración del espejo esférico. Que sea cual sea el escenario, va a presentar la aberración. Por esta deformidad de aquí, dado que un medio del radio no es exactamente el punto de convergencia de todos estos rayos incidentes. ¿Ok? A continuación podemos ver una imagen con aberración corregida mediante espejos parabólicos y posteriormente una imagen que viene del Hubble que emplea espejos esféricos. Por ello se muestra aquí esta aberración o por ello se dio, dado que era una aberración de tipo esférico. Y de lo anterior nosotros podemos concluir lo siguiente. Para empezar, pues los estudios permitieron demostrar analíticamente que los espejos parabólicos concentran a los rayos en su punto focal. Los métodos de demostración empleados arrojan el mismo resultado como era de esperarse. Lo único que hicimos fue generalizar cada vez más hasta que encontramos una expresión general, que es la ecuación diferencial que mostramos anteriormente. La ecuación diferencial funciona para sea cual sea el perfil, no necesariamente un perfil parabólico, siempre y cuando este sea un polinomio. En el caso ideal, la colocación del foco óptico en un espejo parabólico no depende de la posición en la que los rayos inciden, como se demostró. En el caso de espejos parabólicos, siempre existe aberración y solamente que en la famosa aproximación paraxial se pueden aproximar los rayos muy cercanos al eje óptico para que la mayoría se acerque a un punto de convergencia que, como vimos, es un medio del radio. Y eso se logra pues con una serie de Taylor. Y aunque los espejos parabólicos pueden no presentar aberraciones, como lo vimos, cuando son paralelos al eje de simetría los rayos que inciden, existen situaciones en las que estas se presentan en las imágenes, como el caso de un haz de rayos paralelos entre sí, pero desviados con respecto al eje de simetría del perfil. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo.